Buenas noches a todos. Desde un país donde ser fotógrafo del Senado es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Al rato salen disparados. Mendigo circazo, güey. Mendigo circazo armaron ayer en la última sesión de la comisión permanente. Todo el mundo ya se andaban despidiendo, ¿no? De señor senador, que le vaya bien. Todos ya para irse a comer guardando sus cosas cuando se arma la de Santo Cristo entre Alito Moreno y mi compadre Gerardo Fernández Noroña. Andábamos muy patrióticos entonando el himno nacional pero ya Alito se veía molesto. O sea, se subió y algo le estaba reclamando airadamente a Noroña. Para que vean, nada más, si no lo vieron, vamos a irnos paso por paso. Primero, el reclamo de Alito. Corte A, demostramos por qué México es la cuna del boxeo. Porque pasamos de las mentadas a los manotazos a los empujones. Del Evangelio según San Alito Moreno. Él dice que existía un orden del día aprobado que Fernández Noroña se pasó por el arco del triunfo, cosa que es verdad. Se tenía prevista otra ronda de posicionamientos de los partidos políticos y Noroña decidió que ya no había tiempo, ¿no? Como si andara con una urgencia queriendo irse a, no sé, por decir algo, Tepoztlán. De ahí sometió el asunto a votación para ver si sí se hacían los posicionamientos, algo que de nuevo ya estaba acordado. Obviamente fue rechazado, tirando por la borda el orden del día que fue discutido y acordado desde antes. Eso, evidentemente estuvo mal. Pero haber hecho eso no justifica cómo se puso Alito. Alito dice que Noroña empezó con los empujones. Pero la neta tuve los videos y eso no es verdad. De hecho, el carnal de verde, que Alito termina mandando al suelo a comer pasto, a comer literal, casi se come la pata de una silla, grabó el momento exacto donde empiezan las agresiones. Y van a ver, ustedes me dirán, quién es el que primero hace, pues digamos, trasciende la frontera del contacto físico. Como que Noroña dice, ya se iba, ¿no? Como diciendo, sí, ya va, carnal. Y Alito como que lo pepena del brazo para confrontarlo. Y ya de ahí la cosa se puso francamente lamentable. Dos cosas que no quiero dejar de mencionar. La primera es Emiliano González, que es el carnal de verde. Ese güey salió luego a una conferencia de prensa. Ya sabes, después de todo este circazo, salió a la conferencia con el compañero senador Fernández Noroña usando un collarín y una venda en su mano derecha tan ridícula, güey, que claramente nadie le compró el cuento de que estaba lesionado, güey. Porque de cuando acá, la neta, seamos sinceros, ¿cómo te van a poner un cabestrillo apoyado en el cuello si se supone que tienes mal el cuello? O sea, güey, pobre mi carnal andaba así, con su carita. Y la segunda, la transmisión del canal del Congreso, nunca se ha dicho esta frase, la transmisión del canal del Congreso no tiene desperdicio. ¿Ves? Al pobre güey, le mandamos un saludo, no me acuerdo cómo se llama el reportero ahí del Congreso, pero ahí como que pues viendo, ¿no viste esa transmisión? Como que viendo decide, pues bueno, aquí terminamos con el entonando el himno nacional y como que se quita, pero dice, no, güey, ponte, se están armando los católicos. Y bueno, aquí, esa es televisión y no mamadas. La realidad es que ambos lados se estuvieron provocando mutuamente durante toda la sesión. Interrumpiendo, gritando, con comentarios sarcásticos. Todo eso pasó. Claro que Alito actuó mal, es pésimo, es indigno para un legislador hacer lo que él hizo. Porque todo este pinche numerito lo hizo porque le negaron un discurso de 10 minutos. Y para culminar con la copiosa lista de payasadas alrededor de todo este asunto, hoy salieron militantes del PRI a una marcha en Reforma para apoyar a Alito. Y lo peor es que todavía les quedan 5 años a los dos para ser senadores, güey. Tristemente,
y lo digo con el pesar de un ciudadano mexicano, esta no será la última vez que algo así va a pasar durante esta legislatura. Vamos a la mesa de hoy. Pero ya en la supermesa, hoy con Israel Zamora, ex senador de Morena y actual vocero, y Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo del Movimiento. ¿Es correcto? ¿Acaso es correcto. Muy bien. Consejo Consultivo Ciudadano. Consultivo Ciudadano, discúlpame. Yo sé que en otros momentos de la historia esto estaría de más, pero tratemos de guardar hoy la civilidad en estos asuntos porque luego pasan cosas y no salen bien. Pero en fin, vamos a hablar primero o abrir boca, no con eso, porque la verdad ya creo que ha sido discutido hasta el cansancio y hay muy poco que se pueda abonar a una exhibición tan pobre, ¿no? De autocontrol de las emociones. Yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? O sea, totalmente. Creo que ahí no hay ningún tipo de discusión. Tristísimo lo que pasó ayer en el Senado. Pero bueno, el lunes es el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Va a ser pues, no sé, no va a ser el año completo, pero pues al final ahí va a tener sus 11 meses de gobierno. Va a ser en Palacio Nacional. Y aquí, Israel, a lo mejor nos puede dar un poco más de luz. ¿Por qué no regresamos a la tradición del Palacio, al Palacio Legislativo San Lázaro? Porque tienen ya, yo creo que un escenario inmejorable, con una cantidad brutal de legisladores como para, pues, justo regresar a donde desde el 2000, ¿qué es? ¿4 o 5? Que no se da un informe. No, sí, 2005, ¿no? Creo que fue la última. No sé si tienen un escenario inmejorable. Bueno, a ver, yo hablo como en el sentido de legisladores, pues, que son los que pues, al final pueden armar ahí un pequeño relajillo. Pero bueno, ¿por qué no regresar el informe a la Cámara de Diputados? Bueno, recordemos que algunas se quitó precisamente porque era un espacio en donde se le aplaudía únicamente al presidente cuando había una mayoría en ese momento del PRI. Y eso se cambió con la finalidad de que se hiciera a través de este formato ahora, que es de la glosa, ¿no? La presidenta manda al Congreso su informe y los secretarios responsables de cada una de las materias están en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, y ahí se les puede posicionar cada partido respecto del informe, ¿no? Al inicio también de la legislatura, del periodo, también se les da oportunidad a los partidos de que hagan un posicionamiento, principalmente respecto del informe. Entonces creo que no sé qué tan conveniente sea. Se ha discutido mucho algo, Carlos, fíjate. Las comparecencias de las autoridades, al menos en el Senado de la República, por ejemplo, para los nombramientos de embajadores o cuando hay cuestiones que se le quieren demandar a ciertos secretarios, son muy rígidas. O sea, normalmente llega la persona, no es como en Estados Unidos, que hay un diálogo. Yo estaría a favor de que no solo el informe de la presidenta se cambiara el formato, sino también de la comparecencia de los secretarios y de cualquier autoridad. Inclusive se llegó en algún momento, hace unos cuantos meses en la legislatura pasada, a considerar si era conveniente traer incluso a ciertos personajes de la vida pública del país que no necesariamente son autoridades o servidores públicos, pero cuyas acciones terminan impactando en la sociedad. Y creo que eso es conveniente. Creo que el modelo de Estados Unidos, en donde hay un diálogo, en donde no hay el rigor de solo le puedes preguntar y si evade la pregunta, pues no pasa nada, ¿no? Creo que eso se debe cambiar. Entonces, el formato ahorita pues es el que hay, digamos, y ojalá se cambie. Yo estoy a favor de que se cambie el formato y que haya cada vez una mayor rendición de cuentas, en donde creo que el movimiento de la Cuarta Transformación, creo que la presidenta, no sé qué tanto convendría llevar ahí la figura de la presidenta, eso sí te soy honesto, porque se puede prestar para muchas otras cosas, pero yo creo que los secretarios sí deben rendir cuentas ahí. La presidenta rinde cuentas todos los días en la mañanera, algo que nunca sucedía. O sea, tuvo que llegar el presidente Andrés Manuel para que reporteros de todos los cortes, ¿no? Ahí están los periódicos que son más críticos del poder representados, medios de comunicación, televisión, radio, también tienen ahí, siendo críticos, tienen sus representantes ahí y se permite que le hagan cualquier tipo de pregunta a la presidenta y la presidenta le responde. Creo que ese es un ejercicio de transparencia importante. Pero a nivel legislativo, digamos, en este control constitucional, en donde las cámaras deben de controlar o servir para equilibrar el poder ejecutivo, creo que sí se puede cambiar el formato. Creo que los secretarios de Estado actuales tienen las suficientes tablas y resultados
para responder incluso a cualquier señalamiento, acusación, queja de la oposición. Y creo que... No, y además llegan con asesores, impresoras, o sea, traen un... Sí. ¿Alguna vez has visto cómo llegan? No cuando he tenido el rinden? placer, no me han invitado. No, pero digo, Pero sí, el formato obviamente piden a veces Invitamos datos. a la que sigue. A ver, Estaría padre. a ver tal dato. Y el dato, pues alguien se lo tiene que proveer. Es imposible ver, que todos No, lo no, no, traigan. no, no, diciendo no que lo no, digo, eso. bro, o sea, no lo digo como crítica, pero vaya, o sea, el secretario llega preparado y tiene tablas, pero porque trae también pues un séquito Sí, de hay un personas gran que le equipo ayudan en a las responder. secretarías, claro. A ver, yo sí haría una observación. Yo creo que, a ver, hay un tema de la no confrontación de la figura presidencial. No es nada más Claudia la que ha decidido no usar ese espacio para que efectivamente pudiera haber algún otro tipo de interacción. Pero agrego, no más porque pues ya estamos centrados en gastos, que la verdad creo que en este escenario, y a lo que decías de si tiene el mejor escenario posible con todos los legisladores, híjole, yo creo que el veneno más complejo para la presidenta está justamente en las cabezas de su legislativo. Y creo que ahorita, si en algún lugar no debería de estar, es en una foto junto a Adán Augusto o junto a Noroña. Bueno, sí, puede ser. Mira, yo sobre lo que estabas diciendo de las comparecencias tipo del Congreso allá de Estados Unidos, digo, sería yo creo que algo bienvenido. La diferencia es que también, primero, pues si quieren reformarlo, pues ya viene siendo hora, ¿no? Al falta de que sí tenemos los números. Y también hay que agregar una especie de castigo si no la atiendes, porque en Estados Unidos existe el Contempt of Congress, que es si no atiendes un citatorio del Congreso, te vas al tanque. Poquito tiempo, creo que es un año o unos meses, pero te vas al tanque. Y pues es como el torito, o sea, de esa no te salvas, cabrón. O sea, tienes que hacer obligatorio, si el Congreso en cualquiera de tus cámaras te cita oficialmente, tienes que ir, güey. Y si no, pues al tanque. Aunque Sí, no sea. sí. Pero bueno, eso tiene que venir acompañado, porque si nada más es un citatorio voluntario, si te presentas o no, pues ahí ya como que pierde un poquito Sí, la fuerza. hay ¿no? temas, por ejemplo, recordarás lo de a nosotros nos tocó cuando sucedió la tragedia en el Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, que recuerdas ahí se estaba solicitando la pues sí, presencia el- del comisionado del Instituto Nacional de Que Migración. ni sus luces, Y cabrón. la verdad es que hubo mucha presión y entonces nosotros decíamos, conviene, o sea, al propio movimiento le conviene que de inmediato se rindan cuentas, no solo de manera pública, como se hizo en su momento, sino también en el Congreso. Entonces, pues sí, el tema es que en el movimiento pues no todos pensamos igual, pero ojalá los compañeros, yo sé que hay varios que sí están dispuestos a cambiar el formato para que sea cada vez más transparente. Hay que habilitarlos, hombre. Oigan, Sí. ¿y qué ya tenemos un año casi de Claudia? ¿Cómo lo vemos? Vamos a empezar con Sofía porque ya te Sí. echaste como 7 minutos hablando. Además, vengo medio dormida, amigos, entonces me voy a tener que despertar. Además, normalmente yo soy la correcta en las mesas. Siento que hoy con Israel voy a tener que sacar un Los poco de ganchos. jiribilla. mientras no sea lo moreno, no pasa nada. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que siendo profundamente objetiva, ha sido un año en el que creo que la presidenta despegó bien. Creo que los conflictos que ha tenido complejos, particularmente con Estados Unidos, pues los ha manejado con dignidad. Pero creo que seguimos en esta narrativa que no le hace bien a nadie de no reconocer los grandes problemas de este país, porque entonces pareciera que la cuarta transformación falló. Los desaparecidos, el acceso a la salud, los problemas con los que nos estamos enfrentando de educación después de la pandemia, que siguen ahí con los rezagos enormes que tenemos. Entonces, considero que, vaya, para nosotros desde Movimiento Ciudadano siempre ha habido un discurso muy claro que en las cosas donde uno tiene que cerrar filas con la presidenta no le vamos a ir a pichicatear nada de lo que se merece este país con un gobierno digno. Pero sí hay para mí una serie de ausencias que ahora en los videos ya viste que ya empezaron a salir todos los videos del informe, ¿no? Sí, O sea, sí. estos clips como de... Ya los tengo atravesadísimos. Ya en un corte de ahí de radio te ventan 3 de jalón y dices, bueno, ya. Y además todos son un poco como pues como flash informativo, ¿no? Educación, 350 escuelas, 200 planteles, o sea, pero no hay realmente una propuesta de fondo. A mí de qué me sirve tener 350 escuelas si en ninguna llega la luz y no hay condiciones dignas para llegar a ella porque no hay seguridad y porque la gente no puede salir a la calle en el estado de Chiapas porque los niños no pueden literalmente cruzarse al otro lado del río para llegar a la escuela. Entonces creo que hay un discurso positivo. La imagen de Claudia creo que es espectacular. A mí sí me impresiona de verdad incluso la perspectiva que hay desde fuera. O sea, en general la campaña que está haciendo Morena para poner a Claudia en el mundo es impresionante. Hasta Jessica Chastain le andaba echando unas flores ahorita que vino a la premiere de una película suya y tú de Chirrión. ¿Desde cuándo? A ver, también te voy a decir una cosa, contrastando con el don señor que gobierna Estados Unidos, pues Bueno, también, ¿no? O sea, cualquier cosa es estaba buena. Los difícil. expresidentes de México también. Incluyendo a Andrés López Manuel Obrador. No. Ya.
No, pero sí, por ejemplo, imagínate cómo ibas a presumir a Enrique Peña Nieto o a Vicente Fox o a Calderón. O sea, era difícil presumirlos en el mundo, la verdad. O sea, no había por dónde. Yo creo que en general... Digo, el primer año suele ser como muy amable. O sea, la Sí, neta, o sea, es todos. que es un año difícil. Además, a ver, yo creo que el reto más importante para Claudia este año era terminar el año separando su identidad de la de López Obrador, porque cuando llegó, pues llegó con este asumido prácticamente de que pues era la siguiente costilla. Que ¿no? siento que un poquito sí lo ha Y hecho, yo pero sí creo que lo ha meh, hecho. No, más o menos. yo creo que sí lo ha hecho, la verdad. O sea, creo que sí lo ha hecho. A mí sí me da profundo orgullo y esto se los digo ajeno a los colores. La verdad es que sí, ver presidenta con A mí me da mucho orgullo. Me da orgullo que sea ella en ese sentido, que tiene un porte, tiene una manera de hablar. Se ha aprendido a controlar. La Claudia que veíamos que perdía la cabeza y se enojaba en las entrevistas y tal, creo que ya no es la jefa de Estado que tenemos hoy. Entonces, en ese sentido, aplausos, pero ojalá con ese reconocimiento de nuestra parte de decir que tenemos una representación que en muchas cosas es muy digna, tengan la misma dignidad de regreso para con la oposición y con el país, de reconocer que hay un montón de errores que mientras sigamos en el mito urbano de que la Cuarta Transformación es perfecta, se van a colar por las brechas en la calle y nos vamos a quedar con muchos problemas para acabar el sexenio. Irra, el primer año. Pues ha sido un año de muchos retos, ¿no? El principal para mí es la seguridad. Nosotros en Morena tenemos como prioridad la seguridad. Sabemos que ese es el tema. Se desvinculó. Uno de los logros que inició el presidente Andrés Manuel fue desvincular el poder político del poder económico y también incluyendo ahí el poder económico, la influencia que llegaron a tener el crimen organizado con el poder, y esa desvinculación me parece que fue primordial. Sentó las bases también el presidente Andrés Manuel en crear la Guardia Nacional, que fue muy criticada, y que ha comenzado a dar resultados. Y ese ha sido el reto real, o sea, la disminución del 25% en los homicidios, que es el delito que más resiente la gente. O sea, yo entiendo, fíjate, nosotros... Pero es el más escandaloso, no es el más común. El éxito Es el más escandaloso, pero no es el más común. No. Y La extorsión, carnal, se lo están llevando. Sí, que la extorsión es un fenómeno que se da, que es muy interesante analizar, porque precisamente le cierras tú el financiamiento al crimen organizado de lo que tenía, el narcotráfico, tenía el homicidio, por ejemplo, que era producto de esta guerra que se daba para controlar zonas, y entonces, desde mi punto de vista, van a buscar nuevos vías de financiamiento, incluyendo la extorsión, y ya hay un tema ahí que se inició con lo del 089 y este movimiento. Y con meterlo al catálogo de prisión preventiva oficiosa, profundamente en contra de lo que una izquierda debería de proponer. Pero a lo que voy, es, a ver, en Morena esa era una prioridad y se están dando muy buenos resultados en estados, inclusive no gobernados por Morena, como Guanajuato, en donde había una absoluta desconexión y falta de coordinación con el presidente Andrés Manuel y el exgobernador de Guanajuato. Se cambia la gobernadora y comienza una nueva relación ya con el Ejecutivo Federal y comienza la disminución. A una semana de que comenzó a colaborar la gobernadora actual con la presidenta, con el Gabinete de Seguridad Federal, de inmediato se bajaron prácticamente en una mitad a 2 semanas los homicidios. Entonces, eso es una buena señal. ¿Falta muchísimo por hacer? Claro que sí. Repito, la seguridad es uno de los principales retos. El segundo reto que yo veo fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que cambió el ritmo, ¿no? El compás del baile lo cambió no solo en México, sino a nivel mundial. O sea, y llegó a revolucionar incluso el comercio internacional, que fue algo muy, muy fuerte. Y México creo que lo ha logrado hacer muy bien. Hemos visto las condiciones que se han logrado gracias a las negociaciones del equipo de la presidenta Claudia, a la comunicación permanente, y no solo en materia económica, sino también ahí entra lo de seguridad, en donde ha habido comentarios positivos de por ejemplo, el subsecretario de Estado, que fue más bien fue el gobernador de Estados Unidos aquí en México, Christopher Landau,
que él salió y dijo... Embajador. Sí, perdón, fue el embajador. Dijiste gobernador. Sí, yo No, también me pero quedé como, ¿en qué rol? El ex ¿Qué embajador... ¿Qué capacidad andaba aquí? No, Sí, listo, el Fernando. ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, que ahora es el subsecretario, se puede decir, de Estado. También el actual embajador que dijo, oye, ¿sabes qué? Pues se está Bueno, ahí haciendo viene buen Marco trabajo. Rubio. Y viene la próxima semana. Y viene entonces Marco Rubio. creo que eso ha favorecido mucho a la relación entre México y Estados Unidos y ha permitido que Estados Unidos partió de muchos prejuicios Donald Trump, ¿no? Sí, varios prejuicios Los cuales migrantes públicamente sostiene. Tampoco nos hagamos un mito. A ver, yo creo que ella ha mantenido esa relación con dignidad y ha sabido, pues, al final aguantar a un bully. O sea, pero tampoco ha transformado a Donald Trump. Pues el desgraciado le dice a ella, sí, Claudia, te quiero mucho, todo muy bien. Y lo siguiente sale y le da un macanazo al primer mexicano que se encuentra en la calle. O sea, tampoco finjamos demencia de, ay, no, Claudia corrigió los modos de Trump. No, y no es la intención de la presidenta corregirle los modos a otro ¿Sabes qué? presidente. O sea, se puede entender muy bien como esta relación en el tema comercial, pero yo creo que igual cuando hablas ya de la cooperación para el tema de los cárteles, o sea, ahí es donde nos viene el tema. O sea, tuvimos la semana pasada este asunto de la DEA, donde dijo, oye, pues la operación, no me acuerdo cómo se llama, la de los, ¿cómo le ven? Los guardianes, no me acuerdo cómo le decían, porteros, una cosa así, en la frontera. Y sale a las horas Claudia de, no, güey, ¿esto qué chingados? No, ¿Qué? nosotros no estamos ni Nosotros no enterados. estamos metidos en esto. Y la DEA, pues ya dándolo como un hecho y una operación acá, que iba a ser un parteaguas y todo el rollo. Entonces parece que si bien puede haber esta mimetización o este entendimiento, ¿no? A nivel comercial, a nivel como de seguridad, que pues, si nos compete a ambas naciones, pues no estamos tan conectados. No, y además ahí los mensajes cruzados por todo, perdón, aquí no es la pregunta y no tenemos a nadie de esa fracción que se defienda, pero de incluso las declaraciones terribles de Lili Telles, etcétera. O sea, el desastre que se ha hecho como en el concepto de la relación en ese sentido binacional y la cooperación en la frontera particularmente es terrible. Y ese sí yo creo que no lo traemos bien bajado. A mí me da mucha curiosidad qué va a pasar con la visita de Marco Rubio, porque ha sido alguien profundamente crítico desde otro lugar justamente al tema fronterizo. Sí. Y creo que ahí no hay un discurso todavía efectivo. En realidad ni siquiera ha habido declaraciones contundentes sobre el tema de la violencia en la frontera. ¿Qué se va a hacer? O sea, más allá de cumplirle al Trump lo que él pide, ¿no? Entonces mándenme 2, mándenme 10, mándenme 26 y mándenle. ¿Qué hacemos realmente, efectivamente, para cooperar por la seguridad en la frontera? Que no tenga que ver con estos delirios de persecución de la oposición, de decir que lo que hay que hacer es literalmente abrirles las puertas a la armada gringa, ¿no? No hay o sea, yo no tengo un mensaje claro. ¿Hay un mensaje claro de la presidenta de cómo vamos a operar eso? Pues claro, a ver, la presidenta ha dicho que la frontera... ¿Por qué le conviene a México proteger la frontera, su frontera norte? Principalmente por los mexicanos. Claro que también... A ver, ¿cómo estuvo? Sí, o sea, a ver, ¿por qué quieres tú? ¿Cuál es el problema de la frontera? La frontera tenía un grave problema, era una coladera en donde se fortalecía... No era porque sigue siendo. Se fortalecía el crimen organizado a través de financiamiento muy importante por el trasiego de droga, pero también por el tráfico de personas. Sí, y la entrada de armas de allá para acá. Entonces, también, por supuesto, que en la estrategia de seguridad era una cuestión de seguridad nacional proteger tu frontera norte. Entonces, se ha hecho... ¿Pero era una labor, o es? Es. Pero me refiero, ¿por qué tú decías que Donald Trump pide y México le da? Pues yo más bien creo que hay una colaboración con Estados Unidos. México le ha pedido a Estados Unidos, oye, apóyame con el tema de las armas. Levanta, si quieren, la opinión pública el hecho de que Estados Unidos provee de armas a los narcotraficantes. No me refiero al gobierno de Estados Unidos, sino en general. Las armas hace mucho provienen. tiempo. Sí, pero antes no se decía. Y la presidenta sube eso al tema y el presidente, el secretario de Estado... Desde la operación esta, no me acuerdo cómo se llama, que le quisieron el Calderón, que salió con las patas, sí, esa. Desde la entonces, Mérida. No se llamaba iniciativa. ¿Pero cuál? La operación esta que hicieron de comprar armas allá y marcarlas, esa, la Rápido y Furioso. Desde esa operación ya sabíamos que venían las armas desde Estados Unidos. Sí. Y allá, pues en Estados Unidos tiene una fascinación muy extraña con el tema de las armas por la segunda enmienda y lo que tú quieras. De hecho, justo fue en la iniciativa hasta de la DEA de la semana pasada que fue la primera vez que una institución de Estados Unidos, un departamento, una agencia de Estados Unidos mencionaba el tema del tráfico de armas hacia México. Sí, pero ya lo había dicho también, Carlos, más bien el secretario de Estado, Marco Rubio, fue el que reconoció. Y nunca se dijo ahí, es que Donald Trump está haciendo lo que quiere la presidenta. No, ese es desde mi punto de vista, un reflejo de la coordinación.
México, ¿qué pide? No me mandes armas. Estados Unidos, que dice, oye, ayúdame a cerrar drogas, el ¿no? tráfico, ayúdame a cerrar el tráfico de fentanilo hacia acá. Y en ese marco de colaboración es que se toman acciones. Pero no hay una imposición como antes sí lo había. Recordemos la frase de Vicente Fox que enmarcó el sometimiento de la política mexicana de Estados Unidos con el come si te vas, ¿no? Cuando le condicionó en ese momento a Fidel Castro su visita a México, él dijo, pues vienes y rapidito te regresas. ¿Pero qué comparación hay en la relación no, pues con imagínate. Cuba que la relación bilateral con Estados Pero Unidos? a lo que yo voy es, había un sometimiento a tal grado que era humillante. Tú acabas de decir que la figura, o así lo entendí yo parafraseándote, que la figura presidencial con Claudia Sheinbaum se dignificó, porque antes estábamos ¿cómo nos llamaban? El patio trasero de Estados Unidos, en el tiempo de cuando gobernaba el PAN. Me voy a corregir, porque además entre que un día somos el PAN naranja y otro día somos los esquiroles de Morena. A ver, lo que yo estoy diciendo, nada más para dejarlo claro en esta mesa y no tenemos que volver a este tema, es a mí me da orgullo que nuestra primera presidenta mujer, no hay punto de comparación. No estoy diciendo, o sea, en primer lugar, tampoco creo que ninguno de los anteriores haya sido heroico, ninguno de ellos. Pero a mí lo único que sí quiero aclarar es que mi apoyo, o sea, simbólico en ese sentido a Claudia, es que creo que siendo una presidenta mujer, ha sido una mujer que ha logrado cargar ese reto de ser la primera mujer que ha gobernado este país con mucha dignidad. Pero no estoy diciendo en este escenario mejores o peores comparaciones con los anteriores. Ok. Habiendo dicho eso, a ver, o sea, Israel, es que lo que yo te quiero decir es, entiendo que empieza, o sea, no sé si empieza, entiendo que en este sexenio, no creo que sea el único, puede haber una cooperación más visible, más, digamos... coordinada. Sí, iba a decir sana, no sé si del todo, con el gobierno de Estados Unidos. A cuentagotas, unos días más, unos días menos, depende un poco también de cómo está la cosa allá y qué tanto necesitan usar la agenda del odio hacia el otro lado de la frontera para lebrestar sus propias agendas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy por hoy no podríamos decir que hay algún resultado medible en relación a si están entrando o no están entrando armas a este país. Y cuando yo hablo un poco de la estrategia a largo plazo, hubo, por ejemplo, un despliegue. Pidió Trump que mandaran más tropas a la frontera. Las mandaron. Ok. No te estoy diciendo si lo hizo Trump o no, o porque lo pidió o no lo pidió Trump. Era una buena idea, mandaron más tropas a la frontera. Mientras siga habiendo consumo ilegal de drogas y no las legalicemos y no cumplamos muchas de las promesas no cumplidas del sexenio pasado de meter eso en la agenda, etcétera, 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 no hay estrategia que aguante para que la frontera de este país se vuelva un lugar seguro. Porque va a haber un negocio a todas luces, porque mientras allá haya consumo y aquí adentro, allá, pero bueno, sobre todo el mercado gringo que tiene un consumo de drogas tan excesivo, la frontera siempre va a ser un lugar inseguro. Pero esos son los temas que no queremos tocar con Estados Unidos, porque chance en el otro caso de Fidel Castro, pues sí, efectivamente hizo un oso y públicamente hizo le corrió una grosería. Pero aquí nada más silenciosamente no estamos corriendo la grosería, pero no estamos saliendo a decir las cosas que tenemos que decir porque sabemos que del otro lado nos van a venir a tundir. ¿Tú crees que Trump va a salir públicamente a decir desde el lugar donde está parado que urge legalizar las drogas? Por supuesto que no. Creo que lo único que va a hacer es meter a la marihuana como uno menos grave. Que aquí también también se tardaron. No solo se tardaron, prometieron que lo iban a hacer. Sí, cierto. Aparte, ahí está una de las ministras que estuvo metida en la discusión, a Olga Sánchez Cordero, también. Sí se han hecho bastante patos, güey, con lo de la marihuana. Eso es una estrategia a largo plazo. Bueno. O sea, creo que sí es importante decir, a ver, Claudia está cerrando su primer año, porque ahí estábamos. Está cerrando su primer año, en mi opinión, con logros considerables, porque sí es un reto para una mujer llegar a gobernar este país y lo está haciendo con mucha dignidad. Hay un montón de errores en el camino que no se han corregido, que vienen arrastrados del sexenio pasado y que vienen arrastrados desde sexenios anteriores. El problema de seguridad llegó mucho antes de que llegara AMLO y se exacerbó por volver a negar que no había desaparecidos, que no había... Entonces, por favor, no cometamos el mismo error y dejemos en el vacío la agenda. A mí me preocupan esas tres particularmente. O sea, ¿qué está pasando con el sistema de salud? ¿Qué está pasando con el sistema de educación? Y por andar alebrestada, ya no me acuerdo cuál era la tercera. Bueno, para el final yo creo que sí es importante reconocer y pues, esperaríamos que en su primer informe se reconozca el sistema de salud. O sea, porque pueden intentar tapar el ojo al macho, lo que ustedes quieran, güey, pero es innegable lo que ha pasado en el sistema de salud. Pero en fin, yo sí quiero abrir aquí ahora que lo mencionaste con Lili Telles. A pesar de que no haya nadie aquí para defenderla, la neta, yo no sé si voy aquí a ser el único en este asunto, pero yo no creo que haya llegado al punto de configurar el delito de traición a la patria.
Pues está en el artículo 123 del Código Penal Federal. Hay 15 supuestos ahí. O sea, tú que eres abogado vas aquí, no sé, aquí van a entender. 15 supuestos que son el tema de traición a la patria. Dentro de esos, lo único que más o menos se acerca es este de la fracción décima, que es que solicite la intervención. Me metí a ver la entrevista original y lo único que dice Lili es ayuda. Es la palabra ayuda. Y hasta donde yo me quedé, el pedir ayuda no es lo mismo a pedir intervención. No es por hacerle el caldo gordo a Lili Telles, no la conozco. La neta, o sea, y no sé si quiera yo conocerla. Pero al final, o sea, creo que también hay que entender que pues, las palabras al final tienen su significado. Y pedir ayuda no es lo mismo que pedir una intervención. Y justo eso fue lo que desató todo el desmadre ayer en el Senado, porque andaban haciendo posicionamiento y medio, mentándose la madre y que si traidores a la patria y cuánta cosa. Yo siento, y ahí, pues la neta, la fracción política que Israel viene aquí a defender, han hecho un uso muy libre del término de traición a la patria. La neta, o sea, desde el sexenio pasado, ¿Sí? haciendo su pinche tendedero ese caguengue, güey, con todos los que votaron en contra de las reformas y así, acusando a los traidores a la patria, lo han hecho, o sea, la neta. ¿Sí? Pero si no está metido en este asunto, solicitar, yo defiendo, no es lo mismo que ayudar. Saludos, Lili Telles. Bueno, fíjate, yo no creo, yo soy de los que dicen que es mala idea iniciarle un procedimiento penal a Lili Telles por traición a la patria. Pero no estoy en contra No es que sea mala idea, es que denunciarlo no existe el delito. públicamente. A ver, pero y ¿cómo? te voy a explicar por qué. O sea, si No yo estamos estoy en contra, diciéndole al pueblo que salga a denunciar para que tengamos más información. no, a ver, una cosa es Que denunciar vaya a la públicamente fiscalía. y otra que actives tú O precisamente sea, la quemamos en la fiscalía hoguera, pero para- no procedemos a hacer No, mira, a ver, el... es que, a ver, hay un tema muy importante. En México se ha tratado de subir la narrativa por parte de la oposición de que el gobierno de la presidenta Claudia es totalitario y que es represor, ¿no? Curiosamente, por los que cuando gobernaron fueron totalitarios y represores. Y en el caso de Lili Telles, creo yo que sería un error iniciarle un procedimiento penal por traición a la patria, porque eso implicaría el desafuero y llevarla a prisión. Pero eso no quiere decir que sus acciones no se encuadren en un supuesto que ya vivió México. Cuando Benito Juárez, parece mentira, pero escúchame, hay mucha... Quesito Oaxaca. Por Dios santo. No, espera. Bueno, Mira, a ver, vamos a escuchar ahorita cuando ya. Benito Juárez estaba tratando de implementar la reforma, había un espíritu conservador, un espíritu que pretendía a través de Zuluaga, de Miramón, de mantener los privilegios que habían obtenido a través del imperio, en donde había una cúpula de privilegiados que tenían acceso al poder y acceso a fuentes económicas, mientras el país vivía una realidad de pobreza tremenda. Cuando Benito Juárez trata de implementar la república y hace una guerra que fue de reforma, en donde quitó privilegios al clero, quitó privilegios a muchas personas, estos conservadores fueron y ¿qué hicieron? Bajo esa misma frase de fueron a pedir ayuda, pues fueron a pedir ayuda a Europa. Por favor, ¿De no vamos a veras? estar comparando a Maximiliano de Habsburgo. No, pero Que sí al hay final les la acabó misma saliendo actitud. mal, nada más a los conservadores. Sí, Quiero pero hacer la no creas acotación. tú, Carlos, Ay, que ese espíritu por Dios conservador, entreguista, No. desapareció. No, A ver, no, no, desapareció. Yo creo que usar Perdón, ese no episodio, desapareció. creo que usar ese episodio es una gran deshonestidad intelectual. Por ver A ver, a mí me parecen, ¿Cómo crees? con todo respeto, No, Israel, no. me parecen unos ridículos. Maximiliano. A Maximiliano, a Benito y a todos los presentes. O sea, de verdad me parecen unos ridículos de los dos lados. Una, que va ahí a ir de inventada a Fox News a dar declaraciones porque Lili Telles está dispuesta a decir lo que sea con subirse el rating, lo que sea, ¿no? Y el otro, o los otros, en este caso estoy pensando particularmente en Fernández Noroña por lo sucedido ayer, gritando a diestra y siniestra que alguien es traidor a la patria por cualquier cosa que no le parezca que va enfilado con los preceptos, privilegios, o sea, prioridades de la Cuarta Transformación. Entonces, la verdad, ni un lado ni el otro. Yo no creo que ella cometió el delito de traición. Lo que sí me parece profundamente grave, y esto lo digo porque además a mí sí me ha tocado estar del brazo de colegas que justamente los exhibieron en estos
cartelones ridículos que hicieron después de algunas de las votaciones del sexenio pasado, gritando traidores a la patria a personas que han sido servidores públicos de una pieza, ¿no? O sea, sí me parece que de verdad, de los dos lados es una ridiculez, pero hay un abuso del poder, porque la diferencia es, Lili Téllez como opositora, pues su chamba literalmente es irse a subir el rating para andar viendo ahí cómo logra señalar al régimen. Es hacerles ruido, ¿no? Pero del lado del régimen, que tienen el control y que tienen la capacidad literalmente de todos los foros públicos, desde la mañanera hasta el que nos corresponde por partes representativas en la tribuna, etcétera, sí me parece un despropósito que usen el término traidor a la patria a diestra y siniestra, porque va a tocarles lo que a Pedro y el Lobo. Y el día que sí neta haya un verdadero acto de traición, entonces ya nadie se las va a comprar, porque como a todos nos acusaron de traidores, porque literalmente mi cuaderno no es guinda, ¿no? Porque mañana sí van a hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que raya en los argumentos de autoritarismo. Cuando caemos en esos absurdos, cuando no entendemos que las palabras elegidas, o sea, literalmente cuidadosamente desde la boca del poder, son muy importantes, porque política es simbólica. Pero a ver, para mí no, aunque parezca muy chusca la situación y la comparación, para mí se me hace muy grave lo que hizo Lili Téllez por lo que tú acabas de decir. Fue a una cadena ultraconservadora que es vista por la mayoría de los ultraconservadores en Estados Unidos. Pues es de la misma corriente ideológica. A ver, pues solamente no se va a ir a parar otro lado. Claro, pero muchos de ellos con principios intervencionistas. O sea, muchos de esos conservadores en Estados Unidos no se detienen por una cuestión de principios a invadir un país. O sea, han intervenido muchísimos países, ¿no? Y la historia en Centroamérica, en América Latina y en Medio Oriente, pues nos deja muy en claro esta situación. Entonces, que vayas tú como senadora a esta cadena y digas basándote en mentiras, porque en la entrevista dice Lili Téllez, en la que le hicieron el domingo, dice, es que la presidenta me quiere desaforar. Y eso es absolutamente mentira. Y otra cosa y luego dijo, me quiere meter a la cárcel. Y para eso está el derecho de réplica. Sí, pero imagínate, es importante. ¿Qué busca Lili Téllez? Aparte del rating que tú crees, yo creo que va más allá. Lili Téllez es la voz, hace eco a intereses que están detrás de ella, que la impulsan a ella y que normalmente, pues, este tipo de personajes son susceptibles a esa manipulación. O sea, con todo respeto, así lo veo yo. Y ella es portavoz de intereses ocultos que no siempre son transparentes y que no siempre se debaten en mesas como esta, que están detrás de Lili Téllez y que lo que buscan es obtener el poder de manera antidemocrática. Porque ¿por qué no ves a Lili Téllez planteando estrategias o políticas de gobierno distintas a las de la Cuarta Transformación? Saben que no estamos de acuerdo con los programas sociales y mi propuesta es esta. ¡Pum! No la ves haciendo eso. Ves yendo a Estados Unidos, así lo interpreto yo, y mucha gente, a pedir el apoyo para que Estados Unidos deponga el gobierno legítimo democrático de la presidenta Claudia. Pero es que perdón. Es que además justamente... Para mí esa es la finalidad. Es que no lo está diciendo, pero la finalidad es esa. A ver, ese es lo que yo creo, ¿no? Ustedes le están acusando de un delito que no están procediendo a, digamos, la instancia correcta para que corra el proceso en todo caso si hay un delito. Y me estás diciendo, Israel, nos estás diciendo que la están acusando de un delito basado en una percepción. Yo te dije que yo considero que no se encuadra ahí en eso, pero sí hay que denunciar la intención. O sea, su delito, perdóname, es ser una ridícula. Ese es su delito. Perdón, el delito principal de Lili Téllez es ser una ridícula. O sea, es un abuso en ese sentido. Yo considero, a ver, y me preocupa también, escucho otra cosa entre líneas. Entonces, a Lili Téllez la apoyan poderes oscuros que en la medida en la que ella puede ir a decir estas cosas, digamos, simbólicamente Estados Unidos, ¿no? Pueden pelear el poder antidemocráticamente. Entonces, porque Lili Téllez da una entrevista en Fox News, ¿qué cantidad de poder le estamos dando a Lili Téllez? Aguas. Sí. O sea, porque está dando ella una entrevista en Fox News, podemos empezar a mover las cosas al interior de un país donde ustedes tienen una mayoría tan marcada porque la señora literal dio 5 minutos de entrevista en Fox News. A mí me preocupa que le demos ese poder a Lili Téllez. O que crean que tiene ese nivel de poder, la verdad. Yo creo que es serio lo que... No, bueno, está bien, se vale, ¿no? Cada quien es Pero responsable de sus la pregunta palabras. no era si es serio o no. A ver, ojo, yo no estoy diciendo que lo que dijo es una bobada y digo, me parece una ridícula, pero bueno, evidentemente yo nunca hubiera repetido lo que ella dijo.
pero hay una distancia entre decir yo creo que lo que dijo no es serio a yo creo que cometió traición a la patria y que el presidente del Senado en ese caso lo grite desde su lugar de control y poder y desde su responsabilidad de mantener orden en el Pleno y decir traidores, traidores. ¿Bajo qué criterios y condiciones? Porque es acusar a los funcionarios y a los legisladores de un delito. ¿Sabes qué es lo más? Ahorita que me acordé que estaba citando a Benito Juárez, lo tragicómico de la historia es también que luego no se habla mucho del Tratado McLean-Ocampo, de lo que fue a negociar con los Estados Unidos a cambio del reconocimiento de su gobierno. No sé si estén al menos o sepan lo que es el Tratado McLean-Ocampo, que era básicamente ahí sí entregarle y cederle a perpetuidad a Estados Unidos ciertas franjas del territorio mexicano. Pero en fin, nada más ahí para que lo tengan, busquen ChatGPT. Es una competencia de ver quién tiene más datos históricos. Tratado McLean-Ocampo. Nos vamos a echar aquí así. Vamos a hacer un debate sobre el siglo XIX. Sí, a mediados y las pero sí, busquen guerras de reforma. Tratado McLean-Ocampo. Es el gran esqueleto en el closet de Benito Juárez. En fin, hablando de cosas que van a pasar el 1 de septiembre, tendremos nuevo Poder Judicial. Va a entrar la Corte nueva. 6 nuevos integrantes. 3 que repiten. Ahora en vez de 11 vamos a tener 9. Repiten Lenia, Yasmín y Loreta. Y nuevos vamos a tener a Hugo Aguilar Ortiz, que estuvo en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Sara Herrerías, que estuvo en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. María Estela Ríos, que aquí este perfil me parece atroz. Giovanni Figueroa, profesor en la Ibero. Aristides Guerrero, el que acabamos diciendo el ministro Chicharrón, ¿no? Por su video, que ahorita anda convaleciente, más. Al parecer sí le metió un trancazo, chocó. Y creo que se fracturó la nariz y el brazo, una cosa así. Le mandamos un fuerte abrazo al ministro. Va a estar hasta ausente porque no va a poder tomar posesión el lunes. Sí, no, a ver, no ha salido foto ni nada, pero sí lo que sabemos en medios es que sí se fracturó la nariz y el brazo. O sea, venía de Oaxaca para México. Pero en fin, ¿qué más? Y el último, Irving Espinosa, fue parte del PRD y Morena y estuvo con Claudia Sheinbaum en el gobierno de la Ciudad de México. De todos estos perfiles que acabo de leer, únicamente 2, chance 3, me parecen específicamente neutrales. Los otros 6, 7 son marcadamente favoritistas al oficialismo por diferentes lazos, ¿no? Lenia por ser, por su apellido, no directamente. Yasmín por sus relaciones que ha tenido. Loreta, pues al final en la campaña dijo ser fundadora de Morena y a mucha honra. Luego, pues ya María Estela Ríos fue abogada o consejera jurídica de Andrés Manuel y lleva años también con él. Y pues Irving Espinosa también como se podría poner yo creo que más en la columna, ¿no? de Claudia Sheinbaum. De aquí, ¿pesa sobre ellos, creen, la sombra de los acordeones que tantos tuvimos? Allá se discutió tanto en el INE como en el Tribunal Electoral. Ahí no pasó nada, pero pues bueno, ya sé que luego discutimos el tema de los acordeones. Pero ¿creen que aquí pues, su legitimidad se pueda llegar a ver cuestionada ante este asunto? O sea, a ver, su legitimidad se cuestiona por la legitimidad de la elección, ya más allá de los acordeones, ¿no? De todo el proceso de lo batido que estaba. Yo creo que el único, si acaso, que se salva ahorita del cuestionamiento de los acordeones tal vez es el ministro Chicharrón. Que no se diga que un buen eslogan... Que igual estaba ahí, una buena... Que igual estaban puestos. Pero vaya, o sea, quiero poner en duda la posibilidad de que una buena campaña tenga resultados efectivos y que no todo estaba tan maniobrado o tan amañado. A mí me preocupan 2 cosas, la verdad, y lo quiero poner sobre la mesa porque ya estamos entrados en gastos, ya van a tomar protesta, ya vamos a ver y sí, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta para atrás y solamente vamos a poder evaluarlos en la medida en la que empiecen a trabajar y veamos pues cuáles son las definiciones que toma la Suprema. Pero más allá de las definiciones que ellos tomen, yo creo que es preocupante que no tengamos ya las 2 salas que desaparecieron y que todo va literalmente a irse como un embudo, ¿no? A la sala superior, porque efectivamente uno de los grandes problemas por los cuales pues, tuvimos que hacer este proceso mal hecho y no justificado porque no va a rendir esos resultados, pues es que tenemos un problema enorme de atorones en el sistema judicial. Y entonces cuando tú vas y pides que te abran te abran una carpeta, una investigación, lo que sea, o necesitas que te abran un caso, de aquí a que se resuelve, literalmente se pueden morir 3 generaciones y pues no te han dado respuesta alguna. Y creo que eso es uno, o sea, creo que no hemos resuelto nada, o sea, y no quiero desviarme, pero es que me parece ahorita insulso, pues no sabemos cómo van a operar. También hay ministros que se fueron en esta edición de la Suprema Corte que asignó Andrés Manuel López Obrador y que cumplieron un rol
que hay que reconocerles, neutral, responsable y de interpretar la Constitución, que es su chamba, punto, sin caer en politiquería. Entonces quiero darle el beneficio de la duda a algunos de ellos, no particularmente. O sea, creo que directamente sí podemos medio saber, ¿no? La tendencia de varios de ellos, nada más por leer un poquito su biografía. Pero aquí, de las cosas que luego más se reclamaron de la Suprema Corte pasada, es que decidían mucho en contra del gobierno. ¿Podemos esperar decisiones en contra de los intereses del gobierno de estos 9 perfiles nuevos? Pues no lo sé. Yo espero, y esa es la esperanza no solo mía, entiendo de todos los que salimos a votar ese día, que esta Corte resuelva conforme a derecho. Sí, pero lo que a mí me preocupa y lo que pongo un poquito sobre la mesa es lo que ha dicho Lenia Batres hasta el cansancio. Decir, es que ¿cómo es posible que se favorezca a los privados en contra de los intereses del gobierno? Y tú, siendo abogado y apegado al tema constitucional, tienes que entender que si hay algo que el gobierno hizo con las patas, si a lo mejor, por ponerte un ejemplo, no, digo, a alguien le están cobrando indebidamente impuestos, no por mencionar a Salinas ni nada, pero le están cobrando impuestos malos. Estaba mal hecho el cálculo y el SAT dice, me vale madre, le voy a cobrar 70,000 millones de pesos. Si, hipotéticamente, si todo ese cálculo está mal y el contribuyente tiene la razón, no porque digas, güey, es que es un dineral y nos puede ayudar a fondear los programas sociales o lo que tú quieras. Si está mal hecho, está mal hecho. Punto. Yo no veo, la neta, a Lenia Batres votando en contra de una determinación así. Imaginemos en la Suprema Corte ese mismo caso, en la anterior. ¿Qué medio tenías tú o cualquier persona, ya no digamos autoridad, ya no digamos el pueblo de México, ninguna autoridad tenía manera de controlar eso? Podía ser por corrupción o por negligencia que resolviera mal un ministro de la Suprema Corte un caso, por lo que tú quieras, y no había manera, Carlos, de contrarrestar eso. O sea, era, yo soy el ministro, soy la última voz y nadie me puede investigar. El Consejo de la Judicatura, por un artículo que era el 94 constitucional, de manera constitucional excluía a los ministros de la Suprema Corte, a los 11, de ser analizados en su actuar. O sea, no los podía sancionar, porque la Constitución lo prohibía. No los podía sancionar. Sí había el juicio político. Sí existía el juicio político, pero a lo que voy es, no había un órgano jurisdiccional que pudiera analizar. Y eso lo celebramos todos. Imagínate si tú lo hacías como poder legislativo. ¿Qué iban a decir? No, pues es que estos nos están aplicando aquí el juicio político y se iban a victimizar. Lo hicieron. Entonces, ¿qué se creó ahora? Está el Tribunal de Disciplina Judicial. Si alguien resolvió mal y tú dices, oye, aquí está la ley y todo me daba la razón y de manera injustificada resolvió mal el ministro o la ministra, se puede ahora a través del Tribunal de Disciplina Judicial analizar incluso a los ministros. Antes no. Ahora, también pues está el voto. ¿Qué pasaba? Antes se decía, es que el voto no sirve, ¿no? Muchos dicen, es que el voto es mentira. Bueno, entonces, ¿por qué el PRI dejó la presidencia? ¿Por qué perdió el PAN? Precisamente porque el método, el control está en las manos del pueblo. Si Lenia llega a resolver algo que el pueblo considera que está mal... No tiene que ser el pueblo el que decida. No. Por eso te digo, hay dos controles. Lo jurisdiccional, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y el pueblo, que desde mi punto de vista es el que tiene o puede tener el mejor juicio respecto del actuar de un servidor público, sea ministro. Espérate que Sofía se va. Es que a ver, los colegas de Morena, los colegas de Morena en estas discusiones siempre tienen dos trampas bien complicadas. En el momento en el que tú te atreves a cuestionar cualquier cosa que tenga que ver con una elección popular, estás diciendo que el pueblo es tonto, estás diciendo que el pueblo no entiende, estás diciendo, o sea, a ver, la elección judicial fue profundamente compleja, lo que implica la reducción de las salas, el que ya haya un órgano en teoría que podrá ser un poco más, en teoría, ¿no? Objetivo y observador de la labor de los ministros. ¿Qué sucede? No solamente porque estamos hablando de la Suprema, pero qué sucede con todo el tema local, los magistrados, etcétera. A ver, yo no lo entiendo. Yo, Sofía Margarita, yo no soy abogada, ¿no? Esa no es mi chamba. Yo no lo entiendo. Y vender que porque pusiste en una boleta una serie de nombres o que ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, eso avala
que por ende pases por encima de toda una estructura del Poder Judicial para renovarlo a tu antojo y para efectivamente dejarlo con una serie de posibilidades para que se tomen decisiones en favor de tu gobierno, porque es innegable que eso es el resultado final de la elección, ¿no? Y que todo eso lo reduzcan a decir, es que tú estás diciendo que el pueblo es tonto. No, discúlpenme. Yo estoy diciendo que el sistema que impusieron para renovar el Poder Judicial es complejísimo y que el argumento es falaz, porque el voto popular y la democracia en ese sentido no justifica. O sea, ¿por qué fregados entonces no tenemos secretarios de Estado elegidos por voto popular? Porque yo no quiero un secretario de Estado que sea un bruto para el tema que le toca y que sea un gran maestro de las campañas, políticas y, no sé, tenga un gran territorio y bla. Pero entonces mañana vamos a tener de secretario de, no tengo idea, energía, a un vato que literalmente no distingue bien si la luz está prendida cuando el switch está arriba o está abajo. Entonces, genuinamente, ese argumento de verdad de decir, no, es que ustedes no entienden que el voto sostiene todo, no es cierto. No había nada que hacer yendo a consultar si íbamos a hacer el desgraciado aeropuerto o no de la Ciudad de México, que hoy por hoy, no sé de ustedes, pero yo sí, de repente me da mucho coraje que sigamos en las condiciones en las que estamos con el aeropuerto local en Baja California Sur. Entonces, no, y de verdad es muy difícil porque ustedes lo que quieren hacer es poner al opositor como alguien que no respeta al pueblo. Yo le tengo una profunda, pero de verdad una profunda, o sea, ni siquiera respeto, un cariño a la democracia de este país. A mí el hecho de tener que ir todos los años, o bueno, dependiendo un poco, pero como alguien que ejerce en un partido político, la oportunidad de ir todos los años a elecciones locales y entender cómo funciona y ver los soples, que también, por cierto, otro tema que se quieren echar al plato, etcétera, me parece que es para celebrar el esquema que tenemos. Somos unos fregones en este país con lo que hemos logrado construir. Y ahora resulta que no, que si dices que alguien no entendió que cuando votaba por Claudia íbamos a pasar a destruir todo el Poder Judicial, es porque tú crees que esa persona es tonta. Bueno, yo la verdad sí siento que el asunto de la Corte ahora se va a tornar tristemente más político que técnico y jurídico. O sea, sí creo que todo se va a acabar litigando o sea, dependiendo de cómo se vayan moviendo las aguas, tristemente, como dices, de la gente. O sea, si el sentimiento popular dice, oye, pues es que creo que este caso se tiene que resolver de esta forma, porque es lo correcto y porque la gente lo quiere, se va a resolver así. A veces los tribunales constitucionales no están para darle la razón a la gente. No. Están para darle a la Constitución. Si no nos gusta, cambiamos la Constitución. Pero mira, pues claro, Carlos, no. como estudiante de Derecho, tú cuando estás en la escuela, yo recuerdo ese sentimiento de, la justicia y la ley y la Constitución, dices. Cuando salí de la carrera, me di cuenta que los asuntos relevantes, que son los que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te puedo decir que yo creo actualmente que el 80% de los asuntos eran resueltos de manera política. O sea, siendo muy honestos. Al final... Y lo revestían con un velo, lo revestían con un velo jurídico. El pueblo votó y eso ya no va a pasar. Pero antes, ¿quién los ponía? Los ministros. O sea... Andrés Manuel acabó poniendo a 5 porque ni digas. Y él mismo fue el que dijo, pues esta facultad que tuve yo, la voy a dejar para que se promueva esta reforma y que ahora sea el pueblo de México. No, porque la presidenta pudo haber designado a 3. La presidenta Claudia, sin necesidad de consultar con el pueblo de México, que acabas de decir. Esta facultad pudo haberlo que tuve hecho. Yo la voy a ¿qué? La cedió al pueblo de México, reconociendo que siempre la tuvo el pueblo de México, pero que intereses políticos de una cúpula política, que era la que designaba a los ministros antes, esa cúpula era la que manipulaba, decidía y tomaba a la Suprema Corte como un instrumento para defender sus intereses. Eso es la realidad. Decir que la Corte antes resolvía conforme a derecho, pues es vivir honestamente en un estado, pues no sé, naif, ¿no? Como dicen, pero si ingenuo. Pero decir que la verdad es que pero decir no que era ahora así. lo va a hacer también. Pero ahora, ¿quién los eligió? O sea, ahora tiene la legitimidad del pueblo de México y el control lo tiene, es real. Vamos a aceptar de una vez que el tema de los acordeones es una inducción directa al voto. Pero ¿cuántos? No? A ver, mira, ¿cuántas? La neta. A ver, vamos a aceptar. Digo, no sé, nada más quiero ver qué tanto vamos a... Los acordeones,
poniendo sin conceder, no lo concedo, porque yo nunca tuve acceso a esos acordeones y yo Pero, voté a ver, por la mayoría de los ministros que quedaron. Pero los viste. ¿Cuántos votos? Eso lo puede corroborar cualquier persona en la página del INE. ¿Cuántos votos se emitieron en total? ¿Y qué porcentaje de esos votos totales coincidieron con los ganadores? O sea, los ganadores reciben solo el 25% de los votos. O sea, 75 votos de cada 100 no fueron para las personas que estaban en los acordeones. No, hacer ese argumento tampoco está correcto, porque si tú te pones a ver los 9 numeritos que ven los acordeones, el 100% quedaron Israel. Sí, pero a ver, O sea, el 75... Y eso va un poco en contra del argumento que está diciendo, porque habiendo tantos candidatos a la Suprema Corte, creo que como 50, una cosa así, casualmente Los Pero a ver, los 9 que estaban en los acordeones quedaron. Pero 75 Sorpresa. de cada 100 Pero es que votos no fueron a ellos. No importa. El chiste es quién salió electo. ¿Cómo vas a determinar entonces que los acordeones fueron determinantes en el resultado de la elección? Pues porque ganaron los que estaban en los Pero, acordeones. ¿cómo Porque puedes demostrar que eso fue? Te digo, se tiene que demostrar que, porque si no partimos de la premisa de que aquellos que ganaron por los acordeones. Y no es verdad. Espérenme. En No este hay caso, elementos objetivos, así lo determinó el INE, no hay elementos objetivos para determinar cuántos votos recibieron ellos a causa de los acordeones. O sea, pero fíjate, en este caso se tiene que comprobar, pero en el de Lili Telles solamente se tiene que percibir. Bueno, Contentillo. Es que, obvio. no, Lili a ver, Telles lo está haciendo al público, es que evidente la actitud y la finalidad. Algo que me pareció muy Lili. grave, muy grave, y creo que es algo que igual, pues, una vez lo sacamos. Validaron, o sea, la semana pasada fue la votación para validar la Suprema Corte. Ya había dicho desde el Tribunal Electoral que, güey, a buena hora andan decidiendo ese tipo de cosas, ya que estamos a 2 semanas, ¿no?, de que tomen posesión. Y pasó esta semana con el Tribunal de Disciplina Judicial. Fue el mismo asunto de discutir, oye, que los acordeones, no sé qué. A mí en lo personal me preocupa el umbral tan alto que están teniendo, que están poniendo con este tipo de decisiones para comprobar que hubo o no un fraude electoral. Porque casi necesitas tener 90 millones de videos comprobando que cada una de las personas sí o les diste una lana o les quitaron su INE o que están flagrantemente cometiendo un delito para inducir al voto. Y eso, la neta, es imposible de poder llegar a ese nivel de cumplimiento. Es casi un umbral como me pareció al penal, ¿no? Que tienes que tener casi todas las pruebas para demostrar que esa persona cometió el delito. Eso es lo que yo creo. O sea, que eran casi testimonios bajo protesta de decir verdad que los acordeones que fueron entregados fueron los que indujeron al voto. Porque, no, yo antes tenía pensado votar por otras personas. Pero, como ya me dieron mi acordeón, cambié mi opinión. Perdón, pero a mí me parece un umbral muy exagerado. La verdad. A ver, si quieres yo en esa parte ahí, si me lo permites. Exageré. Sí, güey. No, la neta... Mira, a ver, Perdón. ¿qué sucede, Carlos? ¿Qué pasaría si tú eres la oposición? Imagínate que tú eres el PRI la oposición y el que está PAN. No sé si MC llegue a ese grado. O sea, así como ella reconoció el buen trabajo de la presidenta, yo debo de reconocer que a MC no le he visto ese tipo de acciones tan bajas. Pero imagínate que el PRI y el PAN fuera una estrategia y dijeran, a ver, vamos a elaborar acordeones y los vamos a distribuir porque después vamos a utilizar ese argumento para nulificar la elección. Imagínate, no estoy diciendo que así haya sido, pero ¿qué tal si sí fue así? Porque no me consta lo otro. No me consta a mí, ni al INE, ni al tribunal, que Lenia Batres primero aceptó, contrató la impresión y que utilizó recursos para hacerlo y que ella distribuyó eso. Entonces, ¿por qué vas a sancionar a Lenia Batres, por ejemplo, por una acción que no te consta y que no puedes comprobar que ella estuvo de acuerdo? Inclusive hubo manifestación de ellos de que ellos no estaban participando y llamaron a no utilizar los acordeones. Se deslindaron de los acordeones. Y espérame, hay una resolución, no quiero verme muy técnico, pero hay una resolución del tribunal, hay una jurisprudencia del Tribunal Electoral que dice que, imagínate a Lenia Batres teniendo que evitar que se distribuyeran en todo el territorio nacional esos acordeones. Pues, y sí, dicen, sí. no le podemos dar una carga tan excesiva, sería absurdo, Sí, porque a ver. entonces la desvías de su finalidad de Estoy- hacer campaña para evitar que quién sabe quién esté distribuyendo esos acordeones. Estoy completamente de acuerdo, pero entonces estás poniendo también una carga enorme en comprobar que sí pasó. Hay que hacer una reforma electoral. Por eso, fíjate, Es que- se conecta con la reforma electoral. No vamos a Ya acabar. salió el peine.
Mira, en la reforma electoral uno de los puntos es la fiscalización y decir, oye, a ver, ¿cuáles son los elementos de prueba para poder sancionar? El gran problema con este asunto es el tema del manejo en efectivo de dinero. Porque ahí tú lo retiras de los bancos, los tienes en billete y se convierte en aire. No puedes rastrear nada de lo que se compra. No, seguramente sí se puede. ¿Cómo se vas a Mira, poder, Israel? tienes dos casos, Pemex Gate y amigos de Fox. A ver, Pemex me estás citando casos del 2001, Israel. De verdad, a ver, pero son el Juárez. ejemplo, son el ejemplo de estrategias muy sofisticadas. No crean que fue así que el sindicato de Pemex salió y dijo, oigan, le dimos al PRI este dinero. Utilizaron una estrategia a través de unos préstamos. O sea, fue una estrategia muy sofisticada en donde trataron de evadir. Y los elementos, la trazabilidad bancaria y financiera que se dio a los recursos, pudieron detectar de que, oye, esto que salió de aquí llegó a priistas y estos priistas lo metieron a la campaña. Entonces, sí hay elementos, sí hay antecedentes de la trazabilidad. Ahora el sistema financiero mexicano, a través de la ley, por ejemplo, para evitar el lavado de dinero, cada vez tienes más control de los flujos financieros. El problema es que si no lo puedes comprobar, puede ser o porque hay todavía una área de oportunidad y hay que reformar la ley para poner más candados, o porque simplemente no sucedió. Eso es lo que yo creo. Por eso digo, participe MC en la reforma electoral y que hagan propuestas de fiscalización. Si les dejan... Están invitados. ¿Quién les ha prohibido participar? Híjole, a ver, qué nivel de Sofía. cinismo. No. A ver, o sea, yo del tema de los acordeones, o sea, entiendo lo que estás diciendo, pero es que de nuevo entramos en estas jaulas complejas de argumentos donde, así como en tu lado había una parte de percepción, yo sí voy a poner también lo que es la percepción, no solamente mía o la de Movimiento Ciudadano, sino la de muchas mexicanas y mexicanos, que en primer lugar, ni siquiera salieron a votar. No llegamos ni al 15% de la votación para que la Suprema Corte se renovara, ¿no? Entonces, también, ¿de qué proporción estamos hablando? Porque cuando hablas de que 75 de cada 100 votos no estaban calculados no tenían no fueron a los una candidatos, correlación directa con... No. 75 de cada 100 votos no tenían una correlación directa con el acordeón. Pero con los ganadores. O sea, está bien. Ajá. No. O sea, tú tenías aquí, la boleta que era idéntica al acordeón, la gemela, ¿no? Lo que tú estás diciendo es 75 casi en votos no eran gemelos, pero chance traían 4 de estos votos. Y nada más no los 9 completos. Si tú sumas todos los votos recibidos por los ganadores, no te da más que por ahí del 25%. Quiere decir que el 75% fue a personas distintas. Si estás viendo que el que va a ser presidente ganó con el 8% de los votos. No, menos. O menos, no sé, no me acuerdo ni con Sí, pero representa más de 6 millones de votos. Está bien, pero los otros... O sea, hay partidos políticos que no recibieron 6 millones de votos. Justamente cuando te pones tan técnico, entonces vayamos... A ver, no podemos en unas cosas exigir literalmente las peras y las manzanas y en las otras decir que no, que es justificable porque son 6 millones de votos. No es ni siquiera el 15% del electorado. O sea, fue un fracaso la elección en ese sentido. Llevan años justificando que todos los otros ejercicios, la consulta de pseudojuicio expresidentes, justo lo del aeropuerto, etcétera, eran ejercicios para acostumbrar a la gente a salir a las urnas. Y viene una de las elecciones que ustedes argumentaron era de las más importantes en el país por lo innovadora, y ni siquiera el 15% del electorado sale a votar. O sea, a mí incluso desde ahí, más allá de que las listas venían mal armadas, de todas las confusiones que hubo entre lo estatal, lo local, todo lo que pasó, digamos, entre lo federal y lo estatal, etcétera. Y además el día del ejercicio, el país en general lo que hizo fue rechazar el ejercicio. Porque no quiso, porque le dio flojera, porque no se enteró, por lo que tú quieras. Pero se quedó eso ahí. ¿Y sabes qué van a hacer? Porque ahí es el mismo juego que tú estás usando para hablar de fiscalización. Ustedes van a agarrar eso y ¿a quién le van a echar la culpa? Es que el INE no nos hizo la promoción que necesitábamos. Es que el INE es quien se está guardando esas cosas para que nuestras consultas, etcétera, no tengan el éxito que merecen. Entonces, en todas estas conversaciones, lo peligroso es caminar hacia las trampas que se van poniendo en el camino ustedes con los procesos que van implementando, porque cuando les conviene, y regreso a lo que te decía hace rato, ya no la voy a nombrar para que en esta mesa no sea el nombre más exitoso, tendríamos que ser nosotros 3, Saludos, pero Angelita, cuando les conviene es un tema de percepción, y cuando no, necesitamos que nos saquen los 6 millones de acordeones para que podamos comprobar el ilícito que creo que a ojos de muchos percibimos sí pasó. Vale.
Señores, absoluto placer tener aquí a ambos ustedes, Israel y Sofía. Acuérdense que pueden suscribirse. Gracias a ambos. Qué bueno. Gracias, Carlos, por la invitación. Absoluto placer. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten, hagan lo que ustedes quieran. Nos vemos el próximo jueves. Pero compartan, o sea, cosas chidas. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Carlos.